Se internó en lo más profundo de la naturaleza salvaje para olvidar el pasado. Pero el pasado no fue lo único que la siguió. Una mañana cubierta de escarcha, Elena Chow, una soldado que cargaba heridas invisibles, vio una sombra moverse entre la nieve. No era un depredador. No era basura abandonada. Era una bolsa. Pesada. Sucia. Rota. Y cuando vio lo que había dentro, su corazón estuvo a punto de detenerse. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia conecta contigo, no olvides suscribirte y dejar un comentario abajo. El viento aullaba suavemente entre las montañas Bitter Road, arrastrando el aroma de la hierba seca y la resina de los pinos. Lena Harper, de 40 años, estaba de pie en el porche crujiente de una cabaña envejecida por el tiempo. Su aliento se volvía visible en el aire frío del otoño. Había sido soldado. Su cuerpo era delgado, endurecido por años de disciplina militar. Pero sus ojos, marrón oscuro, profundos, delataban una herida que ningún entrenamiento podía sanar. Un año atrás, su mundo se había hecho pedazos. Su hijo Ethan, de 6 años, murió en un accidente automovilístico en una calle tranquila de Missoula. La pérdida deshizo su matrimonio con un ingeniero de voz suave. Las noches se convirtieron en discusiones, o en un silencio asfixiante. El divorcio llegó después, como una formalidad inevitable tras meses de distancia alimentada por el dolor. Missoula, que antes había sido un hogar lleno de la risa de Ethan, se transformó en un laberinto de recuerdos insoportables. La acera donde él montaba su bicicleta. El parque donde ella lo empujaba en los columpios. Su pequeña mano aferrada a la suya. Incapaz de soportarlo, Lena huyó. No para olvidar, sino para enfrentar su dolor sola, en un lugar donde el ruido del mundo no pudiera alcanzarla. Buscaba silencio. Buscaba aire. Una forma de respirar sin sentir que el peso de la pérdida le aplastaba el pecho. La cabaña no era suya. Se la había prestado Sara, una amiga del instituto cuya familia era dueña de esas tierras. Estaba escondida en lo profundo de las Bitter Road, a casi 80 kilómetros de Missoula. Un verdadero santuario de aislamiento. Las montañas la rodeaban por completo, bosques dispersos, praderas abiertas. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas de los álamos y el grito lejano de algún halcón. Por las noches, a veces, los lobos grises aullaban, y sus voces espectrales se deslizaban por los valles. Lena había elegido ese lugar por su soledad. Pero también por un recuerdo. De adolescente, ella y Sara habían acampado allí. Habían reído bajo cielos llenos de estrellas, libres del peso de la adultez. Ahora, de pie en el porche, Lena se preguntaba si aquella chica aún existía dentro de ella. O si la muerte de Ethan la había enterrado para siempre. La cabaña era pequeña y gastada. Los troncos de las paredes estaban grisáceos por décadas de viento y lluvia. El techo, parchado con tejas desiguales, se hundía levemente. Una sola ventana daba al prado, enmarcando la hierba dorada y los pinos bajos. Dentro, casi no había muebles. Una mesa de madera marcada por cicatrices. Un sillón raído. Y una vieja estufa de leña que siseaba al encenderse. No había electricidad. Solo un pequeño generador para emergencias. Y algunas lámparas de aceite para la noche. Lena había llegado con poco. Una mochila militar verde, desgastada por los años de servicio, con ropa, comida enlatada y una linterna táctica. Su viejo cuchillo de combate, el mango pulido por el uso, descansaba sobre la mesa, un recuerdo de misiones que prefería no revivir. Pero lo más valioso era una fotografía. Un marco plateado con la imagen de Ethan, tomada un día de verano en un campo de Missoula. Su sonrisa, amplia y sin defensas, brillaba entre flores silvestres. Lena colocó la foto sobre la mesa, junto al cuchillo y un cuaderno en blanco. Sus dedos se quedaron un instante sobre el vidrio. Cada mirada al rostro de su hijo era como una puñalada. Y aún así, no podía apartar los ojos. Era su forma de mantenerlo cerca,
incluso cuando el dolor amenazaba con devorarla por completo. Lena no había ido allí para sanar de la forma habitual. Había rechazado terapeutas, grupos de apoyo, las miradas llenas de lástima. Había sobrevivido al entrenamiento, a los despliegues, al caos de la guerra enfrentándolo todo sola. Esto no era distinto. No tenía un plan. Ni un plazo. Solo la esperanza de que el silencio de las Bitterroot le enseñara a vivir de nuevo. A respirar sin sentir que se ahogaba. La muerte de Ethan había atrapado sus emociones en una prensa invisible. No había llorado desde el funeral. Su dolor solo se manifestaba en los puños apretados. Y en la rigidez constante de la mandíbula. La cabaña era una prueba. Si lograba soportar la soledad, quizá podría recuperar algún fragmento de sí misma. La mujer que reía con su hijo. La mujer que alguna vez creyó que la vida podía ser amable. En su primer día, Lena salió al exterior. Las botas se hundieron levemente en la tierra blanda del porche. El prado se extendía ante ella como un mar de hierba ondulante bajo un cielo gris. Inhaló profundamente. El aire estaba cargado de escarcha y pino. Era pacífico. Y vacío. Exactamente como el hueco que sentía en el pecho. Esa noche, mientras yacía en la cama estrecha, un aullido de lobo atravesó la oscuridad. Grave. Lamentoso. Lejano. Lena se incorporó de golpe. El corazón acelerado, no por miedo, sino por una extraña curiosidad. Era como si la naturaleza le estuviera hablando. Susurrándole algo que todavía no podía comprender. Se levantó y caminó hasta la ventana. El prado, bañado por la luz de la luna, se extendía en sombras y plata. Y Lena se quedó allí, mirando hacia la oscuridad. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No por el frío, sino por un presentimiento. Aquel lugar, aquel silencio, la cambiarían. No sabía cómo, pero el aullido del lobo seguía resonando en su mente, como una promesa de algo que aguardaba más allá del horizonte. La cabaña estaba envuelta en el frío de una mañana tardía de otoño. El aire se filtraba por las rendijas de las paredes y por la puerta, cortante y helado. Una fina cortina de niebla se aferraba al prado exterior, suavizando los contornos del áspero paisaje de Bitterroot. Lena Harper despertó antes del amanecer. Su cuerpo estaba rígido por la estrecha cama. Se sentó a la mesa de madera marcada por cicatrices, y sus dedos rozaron el marco plateado de la foto de Ethan. La sonrisa de su hijo, congelada a los 6 años, parecía observarla desde otro mundo. Sus ojos, vacíos de lágrimas, miraban más allá del cristal, perdidos en el dolor. El silencio dentro de la cabaña era absoluto. Solo se rompía por el leve crepitar de la leña cuando encendió la estufa para preparar café. El aroma amargo llenó el aire. Un pequeño consuelo en la inmensidad vacía de su nueva vida. Afuera, la primera luz del día se deslizaba sobre el prado, atrapando el rocío en la hierba y transformándolo en un campo de diamantes brillantes. Lena bebió un sorbo de café. La taza caliente entre sus manos. Y dejó que el silencio la envolviera como un manto pesado. Entonces, un sonido atravesó la quietud. Un arrastre lento y deliberado. Como algo pesado siendo arrastrado sobre la grava, más allá del prado. No eran pasos. No era el viento. No era una rama rompiéndose. Era un sonido forzado, intencional. Y le recorrió la espalda con un escalofrío. Lena se quedó inmóvil. La taza tembló en sus manos mientras sus instintos de soldado despertaban de golpe. El arrastre se detuvo. Luego volvió a escucharse, ahora más cerca, avanzando centímetro a centímetro hacia la cabaña, con un peso que parecía tener voluntad propia. Su respiración se aceleró. El recuerdo del aullido del lobo en su primera noche cruzó su mente. Se levantó en silencio. Las botas apenas hicieron ruido sobre el suelo de madera. Se pegó a la pared junto a la ventana. Ese sonido no era natural.
No era un ciervo. No era una rama caída. Había en él una urgencia extraña. Como si algo estuviera luchando por llegar hasta ella. Lena apartó con cuidado la cortina raída y miró hacia la niebla. El prado era una masa gris borrosa. Los álamos se mecían suavemente. Pero no se movía nada. Su mente empezó a crear explicaciones. Un ciervo herido atrapado en una cerca. O peor aún. Un cazador furtivo arrastrando una presa ilegal al amanecer. Su mirada se deslizó hasta el cuchillo de combate sobre la mesa. La hoja brilló débilmente en la penumbra. Años de entrenamiento le gritaban que lo tomara. Que se preparara para una amenaza. Pero algo la detuvo. Una intuición profunda, afilada por la guerra y la pérdida, le dijo que aquello no era un peligro común. Apretó el marco de la ventana. Los nudillos se le pusieron blancos. El corazón le latía con una mezcla de curiosidad y temor. El sonido se hizo más fuerte. Ahora estaba a solo unas decenas de metros de la cabaña. Y de pronto se detuvo. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Le oprimía el pecho. Lena permaneció inmóvil, esperando. Sabía que lo que estuviera allí afuera se revelaría pronto. A través de la estrecha rendija de la ventana, vio movimiento en la niebla. Contuvo el aliento. Una figura emergió. Una loba gris. Su pelaje plateado estaba húmedo por el rocío. Sus ojos brillaban como oro pulido en la luz tenue. En sus fauces sostenía una bolsa de lona desgarrada, del tipo que usan los excursionistas. Estaba cubierta de tierra y hierba, las costuras deshilachadas. La arrastraba por la grava. Cada paso era un esfuerzo. El hocico le temblaba por el peso. Las orejas estaban erguidas, alerta. Pero no había gruñido. No había colmillos al descubierto. Solo una concentración feroz. Como si obedeciera a una misión. La bolsa era pesada. Antinatural en la boca de un lobo. No era una presa. Era algo completamente distinto. El pulso de Lena se disparó. ¿Por qué un lobo llevaría una bolsa humana? La escena se sentía equivocada. Antigua. Como un enigma nacido del corazón mismo de la naturaleza. La loba estaba delgada. Su cuerpo, tenso por la resistencia. El cansancio pesaba sobre ella. Su pelaje plateado estaba manchado de barro. La cola baja, rozando el suelo. Sus ojos, afilados como cuchillas, escaneaban el prado sin detenerse en la cabaña. Como si buscara peligro. O huyera de él. Cada tirón de la bolsa era una batalla. Las patas delanteras se hundían en la grava, dejando surcos profundos. Los hombros se tensaban bajo la carga. Lena notó una cicatriz en el costado de la loba. Irregular. Antigua. Quizá de una trampa. Quizá de una lucha por sobrevivir. Decía más sobre su historia que 1000 palabras. Un sonido bajo escapó de la garganta del animal. No era un gruñido. Era un gemido. Un murmullo de desesperación. A Lena se le heló la sangre. La loba seguía avanzando. La fuerza se le agotaba. Pero su voluntad no. Había algo maternal en cada paso forzado. Lena permanecía clavada en su lugar. Las manos aferradas a la ventana. El corazón golpeándole el pecho. Miedo. Mezclado con fascinación. La presencia del lobo era aterradora y magnética a la vez. Recordó el aullido de la primera noche. Se preguntó si era la misma criatura. Atraída a su cabaña por razones que no podía comprender. Su instinto de soldado le gritaba que se armara. Que enfrentara lo desconocido con acero. Pero no se movió. Algo más profundo. Un susurro interior.
Le decía que la loba no era una amenaza. Era un misterio. La imagen del animal arrastrando la bolsa despertó recuerdos de Ethan. De su propia lucha desesperada por salvarlo. Las luces del hospital. Las máquinas. La impotencia. Sacudió la cabeza, intentando apartar el dolor. Pero éste se aferró a ella, crudo e implacable. La lucha de la loba era un espejo. Reflejaba la suya. Lena no apartó la mirada. Sintió que aquel momento, inexplicable, primitivo, cambiaría el rumbo de su vida. La loba se detuvo a unos 12 metros de la cabaña. Soltó la bolsa. Cayó sobre la grava con un golpe seco. Por un instante, nada se movió. Las orejas del animal se mantuvieron erguidas. Sus ojos dorados recorrieron el prado. Y luego se fijaron en la ventana donde estaba Lena. Esa mirada la atravesó. No con agresión, sino con un peso silencioso. Como si la loba la viera. Como si la conociera. Retrocedió 2 pasos. El cuerpo bajó. El pelaje plateado fundiéndose con la niebla. No hubo gruñido. No hubo amenaza. Solo quietud. Una invitación. La respiración de Lena se entrecortó. La piel se le erizó. En los ojos de la loba no había desafío. Solo expectativa. Como si estuviera entregando una carga que ya no podía llevar. Un aullido suave y breve brotó de su garganta. Resonó en el prado. Hizo temblar las manos de Lena. No era un llamado de peligro. Era un llamado de propósito. Y el aire vibró. Como una oración. Entonces la bolsa se movió. Un temblor leve, casi imperceptible. No provocado por el viento. No por la gravedad. Sino por algo vivo, dentro. Los ojos de Lena se abrieron de par en par. El pulso se le disparó. La lona, rasgada en los bordes, con la cremallera destrozada por dientes, dejaba ver un destello de tela sucia, pero su contenido seguía oculto. El movimiento volvió. Débil. Desesperado. Una vida luchando por sobrevivir. La mirada de la loba se desvió hacia la bolsa. Sus orejas cayeron levemente. Luego volvió a mirar a Lena. No apartó los ojos. La urgía. El mensaje era claro, e imposible. La loba quería que actuara, que descubriera lo que había traído. El pecho de Lena se tensó. El peso del momento cayó sobre ella como una losa. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. Su mano encontró el picaporte de la puerta. Los dedos le temblaban al girarlo. El frío mordió sus pies descalzos cuando salió al porche. Su aliento se convirtió en vapor en el aire helado. Se detuvo a unos 12 metros de la bolsa. La loba observaba desde más lejos, inmóvil como una estatua, pero lista para huir. El prado estaba en silencio. La niebla se enroscaba a su alrededor. El tiempo parecía arrastrarse. El corazón de Lena golpeaba con fuerza. El miedo luchaba contra algo que no sabía nombrar. La loba no se movió. No gruñó. Orejas erguidas. Mirada firme. Lena cerró los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. Los recuerdos de Ethan regresaron sin permiso. Su pequeño cuerpo en el hospital. Su impotencia para salvarlo. No podía darse la vuelta ahora. No esta vez. La bolsa volvió a moverse. Un leve crujido rompió el silencio. Lena dio un paso adelante. La determinación de una soldado se mezcló con la compasión de una madre. No sabía qué encontraría. Pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Se arrodilló junto a la bolsa, a una distancia de la loba. Sus manos temblaban cuando tocó la cremallera rota. La lona era áspera.
manchada de tierra y sangre. Los bordes ennegrecidos, como si hubiera sobrevivido a un incendio. La abrió despacio. La respiración superficial. Y miró dentro. Enroscado en su interior había un cachorro de lobo, no más grande que un perro pequeño. Su pelaje gris estaba apelmazado por el barro. Sus ojos dorados, velados por el polvo, parpadearon débilmente. El cuerpo diminuto temblaba de agotamiento. Intentó levantar la cabeza. Las orejas caídas. Pero solo logró emitir un gemido apenas audible. Un sonido tan frágil que parecía sostenerse por un hilo. La garganta de Lena se cerró. La vulnerabilidad del cachorro la golpeó más hondo de lo que esperaba. Las cicatrices de la bolsa, quemaduras, sangre, desgarros, hablaban de un viaje a través del infierno. Y aún así, aquella pequeña vida había resistido. Un milagro contra toda lógica. La loba permanecía inmóvil. Sus ojos dorados fijos en Lena. Firmes, pero no amenazantes. De su garganta escapó un quejido bajo. No un gruñido. Una súplica. Suave. Profunda. Cargada de desesperación. Luego, un aullido tenue. Casi inaudible. Pero resonó en el prado. Y presionó el pecho de Lena. Las orejas de la loba se inclinaron levemente. Su cuerpo se relajó. Pero la mirada nunca se apartó del cachorro. No se acercó. No mostró los colmillos. Solo observó. Como si estuviera confiando el destino de su cría a Lena. La comprensión cayó como un golpe. Esto no era un ataque. No era un error. La loba había traído a su cachorro allí. Para salvarlo. Un acto tan lejano al simple instinto que rozaba lo humano. Las manos de Lena temblaron. La responsabilidad se asentó sobre ella, pesada e ineludible. Permaneció de rodillas. La vista se le nubló cuando el cuerpo frágil del cachorro despertó recuerdos de Ethan. Su mano pequeña en la suya. Su risa apagándose bajo la luz estéril del hospital. Apretó los puños. Se negó a llorar. El corazón le dolía. El viejo dolor de la pérdida se mezclaba con una nueva y feroz compasión. No podía dejar morir a ese cachorro. No como Ethan. No cuando aún tenía la oportunidad de actuar. Alzó la vista hacia la loba. Sus miradas se encontraron a través del prado. Un pacto silencioso nació en ese instante. La mirada de la loba era firme. Confiada. Como si supiera que Lena era quien debía cargar con ese peso. Cuidaré de él, susurró Lena. No solo al cachorro. Sino a la madre. A Ethan. Y a sí misma. Se puso de pie. La determinación se endureció en su interior. Decidió llevar al cachorro dentro, aunque no tenía idea de cómo cuidar a un animal salvaje. El coraje de una soldado y el corazón de una madre tendrían que bastar. Dentro de la cabaña, Lena se movió con cuidado. Las manos firmes, pese al temblor en el pecho. Abrió por completo la bolsa. Usó una toalla vieja para envolver al cachorro con suavidad, evitando el contacto directo para no alterarlo. Estaba inerte. Los gemidos eran apenas un susurro. El cuerpo, frío. Lo colocó en una caja de madera que encontró bajo el mostrador de la cocina. La forró con otra toalla para darle calor. Llevó la caja junto a la estufa de leña. Sacó una vieja almohadilla térmica, la conectó al generador y la ajustó al nivel más bajo. El zumbido suave llenó la cabaña mientras esperaba que el calor lo reanimara. Llenó un cuenco pequeño con agua y lo colocó cerca. Pero el cachorro estaba demasiado débil para beber. Los ojos medio cerrados. La respiración superficial. Lena se arrodilló a su lado. Observó. Deseando que resistiera. Tomó el teléfono de la mochila militar.
La pantalla estaba fría. Negra. Sin señal. Ni una sola barra. El aislamiento de Bitterroot, que antes le había dado consuelo, ahora se sentía como una jaula. Salió de nuevo al porche. El prado seguía cubierto de niebla. Buscó a la loba. No había nada. Ni huellas. Ni aullidos. Ni rastro alguno. Solo la bolsa desgarrada sobre la grava. Las manchas y los desgarros como única prueba de la extrañeza de la mañana. El estómago de Lena se contrajo. Soledad. Y deber. Estaba sola con el cachorro. La única que podía ayudarlo ahora. Regresó al interior. Miró el cuerpo frágil en la caja. Sintió el peso de su elección. Se sentó junto a él. Los gemidos suaves llenaban el silencio. Su mirada fue hacia la foto de Ethan sobre la mesa. Su sonrisa brillaba en la penumbra. La lucha del cachorro era un reflejo de la suya. De su intento desesperado por salvar a su hijo. De su fracaso. No sabía cómo cuidar a un animal salvaje. No tenía entrenamiento. No tenía guía. Pero aquella vida, entregada mediante el sacrificio de una madre, exigía que lo intentara. Dejó la puerta de la cabaña sin cerrar. Un acto irracional para una soldado. Como si invitara a la loba a regresar. Para ver a su cría a salvo. No dejaré que mueras, susurró Lena. No solo al cachorro. Sino a Ethan. Y a la parte de sí misma que había enterrado. Añadió más leña a la estufa. Sus movimientos eran firmes. La noche se avecinaba. Y ella mantendría con vida al cachorro. Guiada por el instinto. Por la pérdida. Por la promesa silenciosa hecha en el prado. La cabaña comenzó a brillar con la luz temblorosa de la estufa. El calor empujaba hacia atrás el frío de la noche en Bitterroot. Lena Harper se arrodilló junto a la caja de madera. Los ojos fijos en el cachorro de lobo. Su respiración se había estabilizado. Ya no eran los jadeos débiles y temblorosos de la mañana. El pequeño cuerpo, envuelto en la toalla, estaba quieto. Los escalofríos habían desaparecido. La luz de la estufa danzaba sobre su pelaje gris. Revelaba manchas blancas que brillaban como nieve reciente. Sus ojos dorados se abrieron lentamente. Captaron la luz. Un destello tenue. Pero vivo. El cachorro inclinó la cabeza hacia el cuenco de agua. Su lengua rozó las gotas con debilidad. Cada movimiento. Una pequeña victoria. Un gemido suave escapó de su garganta. Ya no era un grito desesperado. Era una búsqueda tranquila de seguridad. Como si supiera que ya no estaba solo. Lena observó con la disciplina de una soldado, manteniendo las manos firmes, aunque el corazón le latía con una esperanza cautelosa. Levantó con suavidad la toalla y revisó el cuerpo del cachorro en busca de heridas. No había lesiones profundas, solo algunos rasguños superficiales en las patas, probablemente del duro viaje dentro de la bolsa de lona desgarrada. Limpió su pelaje con un paño tibio y húmedo. El barro se desprendía en pequeñas escamas, revelando la delicada belleza del cachorro, una criatura demasiado pequeña como para haber sobrevivido a semejantes probabilidades. El amanecer se abrió paso sobre el prado. La niebla se elevó lentamente, dejando al descubierto un mundo cubierto de escarcha. Lena abrió la puerta de la cabaña. El aire frío irrumpió con fuerza contra su piel. Salió al porche, las botas crujiendo sobre la grava, y se quedó inmóvil. Allí, grabadas en la tierra blanda, había huellas. Huellas grandes, deliberadas, que rodeaban el porche formando un círculo perfecto. No eran agresivas. No había marcas de garras ni tierra arrancada. Solo una presencia silenciosa. Como si la loba hubiera regresado durante la noche para comprobar cómo estaba su cría.
Las huellas se alejaban del porche hacia el prado y desaparecían entre la hierba. Lena contuvo el aliento. En su mente apareció la imagen de la loba de pelaje plateado, de sus ojos dorados, de aquella misión desesperada. Fue a la cocina, tomó un viejo cuenco de cerámica, lo llenó con agua limpia y lo colocó a unos pasos dentro del prado. Una ofrenda silenciosa para la madre invisible. De vuelta en la cabaña, miró al cachorro. Se movió levemente. Las orejas se le agitaron, como si sintiera la cercanía de su madre. La conexión entre ellos, invisible pero innegable, cayó sobre Lena como un manto. Dejó la puerta sin cerrar. Ya era una costumbre. Como si la loba pudiera regresar, aunque sabía que las probabilidades eran escasas. El gesto no tenía tanto que ver con la espera, sino con honrar la confianza que habían depositado en ella. Lena se sentó junto a la caja. Los gemidos suaves del cachorro llenaban el silencio. Alcanzó la foto de Ethan y colocó el marco plateado sobre la mesa. Su sonrisa capturó la luz del fuego. Verlo, eternamente de 6 años, le desgarró el corazón. Pero esa noche, el dolor era distinto. No era solo pérdida. Había una chispa nueva. Lena sintió que alguien confiaba en ella. No solo la loba, sino algo más grande. Como si Ethan mismo hubiera guiado a ese cachorro hasta ella, dándole una oportunidad de salvar aquello que no pudo antes. Apretó los dedos. Las uñas se hundieron en sus palmas mientras contenía las lágrimas que no había derramado desde el funeral. «Vas a estar bien», susurró. Se lo dijo al cachorro. A Ethan. A los fragmentos rotos de sí misma. Las palabras eran un juramento. No nacido del conocimiento, sino de la compasión. De un deber que no había buscado. Pero que no podía rechazar. Se levantó y añadió más leña a la estufa. El crepitar de la madera la ancló al presente. Lena, la soldado. Lena, la madre. Mantendría con vida a ese cachorro. Impulsada por una determinación que se sentía antigua y recién nacida a la vez. Una esperanza frágil, parpadeando en la oscuridad. Los días pasaron. El prado frente a la cabaña se volvió familiar, con sus hierbas doblándose bajo el peso del rocío matinal. Lena estableció un ritual silencioso. Cada noche colocaba el cuenco de cerámica en el prado. Dentro dejaba restos de carne enlatada, pan desmenuzado, a veces, una manzana en rodajas. Comida que esperaba que la loba pudiera aceptar. Al amanecer, el cuenco había desaparecido. Horas después, lo encontraba a unos metros de la cabaña, oculto entre la hierba, completamente limpio. No había marcas de dientes. No había arañazos en el suelo. Lena examinaba la zona y encontraba huellas de la loba. Más ligeras ahora. Como si se moviera con cuidado, evitando ser detectada. Una mañana descubrió el cuenco bajo un álamo. Las raíces abrazaban un pequeño claro de hierba aplastada, como si la loba hubiera descansado allí. Las huellas se internaban más profundamente en el prado. Y se desvanecían en lo salvaje. Ese intercambio silencioso se convirtió en un pacto. Un lazo entre dos madres. Una humana. Una loba. Ambas marcadas por la pérdida. Ambas luchando por algo más grande que ellas mismas. Lena empezó a notar otras señales. Un mechón de pelo plateado atrapado en la corteza áspera de un álamo, brillando al sol como un faro. Otro día, una marca poco profunda en el tronco de un árbol. No lo bastante honda para herir. Pero sí para señalar presencia. Vigilancia. Rastros pequeños. Efímeros. Tejían un hilo invisible a través del prado. Lena sentía que la loba observaba. Que esperaba noticias de su cachorro. Sus ojos dorados ocultos entre las sombras. Está bien, murmuró Lena una mañana, hablándole a la hierba, sabiendo que solo el viento llevaría sus palabras. ¿Las señales eran un mensaje? Sigo aquí.
Estoy vigilando. Aliviaban la soledad de su misión. Le recordaban que no estaba sola. La confianza de la loba, silenciosa, pero palpable, se convirtió en un salvavidas. La unía al cachorro, al prado. Y a la vida que empezaba, lentamente, a reconstruir. Dentro de la cabaña, el cachorro se fortalecía. Sus movimientos eran cada vez más firmes. Una tarde salió arrastrándose de la caja. Las patas le temblaban, pero avanzó con decisión. Los ojos dorados brillaban de curiosidad. Cruzó el suelo tambaleándose, persiguiendo las sombras danzantes que proyectaba la estufa. Las orejas caídas. La cola, apenas un mechón. Lena lo observó, conteniendo el aliento. Su actitud juguetona contrastaba con la fragilidad que había visto al principio. Una noche, sentada en el sillón desgastado, el cachorro trepó hasta su regazo. Su pelaje gris era suave bajo sus manos. Se hizo un ovillo. El calor se filtró en ella. Un gemido suave escapó de él mientras se acomodaba. Lena se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza. La sensación era dolorosamente familiar. El pequeño cuerpo de Ethan acurrucado contra ella. Su respiración tranquila mientras dormía. El recuerdo la inundó. Alegría y dolor entrelazados. La presa que había construido alrededor de su duelo amenazó con romperse. Apretó los puños para contener las lágrimas. Y acarició con suavidad el pelaje del cachorro. «Estás a salvo», susurró. Una promesa al cachorro. A Ethan. A la loba. La confianza del cachorro marcó un punto de inflexión. Lena ya no era solo su cuidadora. Era su protectora. Su madre. Cada noche, mientras dormía en su regazo, la herida por la pérdida de Ethan se suavizaba un poco. No sanaba. Pero se volvía soportable. La vida del cachorro era una luz frágil en su oscuridad. Y esa tarde, el cielo sobre las montañas Bitterroot se oscureció. Pesado. Con la promesa de una tormenta que se acercaba. Un viento cortante barrió el prado, doblando la hierba y haciendo temblar las tejas sueltas de la cabaña. Lena Harper estaba de pie en el porche. Su aliento se convertía en nubes blancas en el aire helado, mientras sus ojos recorrían el horizonte, donde nubes negras se agitaban como un mar a punto de estallar. La quietud de los días anteriores había desaparecido. En su lugar, una energía inquieta despertaba sus instintos de soldado. Sabía que se acercaba una ventisca. Una que podía enterrar la cabaña bajo la nieve y aislarla del mundo. Dentro, se movió con determinación. Sus gestos eran precisos, aunque una inquietud le oprimía el pecho. Aseguró la única ventana, clavando tablillas al marco para reforzarla contra el viento. Rellenó con trapos viejos las rendijas de la puerta, sellando el paso del frío. La estufa de leña rugía cuando apiló los troncos. El crujido del pino ardiendo llenó la cabaña de calor. Revisó el pequeño generador. Su zumbido era un consuelo débil frente al creciente aullido del exterior. El cachorro de lobo, acurrucado en su caja de madera, gimió suavemente. Su pelaje gris captaba la luz del fuego. Lena arrastró la caja más cerca de la estufa y añadió otra manta para protegerlo del frío. Le alisó el pelaje con cuidado, asegurándose de que estuviera a salvo. Afuera, los primeros copos comenzaron a caer. Espesos. Implacables. El prado fue engullido por una neblina blanca. El viento alzó un grito, inquietantemente parecido a un aullido de lobo. Lena se estremeció. Su mano se detuvo sobre la caja del cachorro. Miró la foto de Ethan sobre la mesa. Su sonrisa permanecía firme bajo la luz vacilante. Era como si estuviera allí, velando por ella durante la tormenta. Del mismo modo en que ella velaba por el cachorro. A medida que la noche avanzaba, la ventisca alcanzó su punto máximo. La cabaña temblaba bajo el azote del viento y la nieve.
Lena se sentó junto a la estufa. El cachorro dormía en su caja. Su respiración era débil, pero constante. Más allá de las paredes, el mundo había desaparecido. El prado, borrado por un torbellino blanco. Entonces, entre el rugido de la tormenta, un sonido se abrió paso. Un aullido lejano. Débil. Fugaz. Apenas audible sobre el viento. Era la loba. Lena estaba segura. Llamaba desde algún punto del prado. Un acto de desafío frente a la furia de la tormenta. El aullido se apagó, tragado por el vendaval. Pero dejó el corazón de Lena acelerado, los sentidos en alerta. Se puso de pie. Las botas pesaban sobre el suelo de madera. Algo la atraía hacia aquel sonido. Como si fuera un llamado. Antes de que pudiera calmarse, llegó otro ruido. Un golpe fuerte contra la puerta. No fue un llamado. Fue un impacto sólido y deliberado. Como si algo se hubiera apoyado contra la madera. El pulso de Lena se disparó. Su mano fue hacia la lámpara de aceite. La llama tembló mientras avanzaba. Se acercó a la puerta. Los dedos le temblaban. No de miedo, sino por la certeza de que algo importante estaba ocurriendo. Entornó la puerta. El viento irrumpió con furia. La nieve le golpeó el rostro como agujas. El porche estaba vacío. El prado era una extensión blanca sin forma. El aullido había desaparecido. Forzó la vista, buscando pelaje plateado o destellos dorados. No había nada. Solo la tormenta, implacable. Cerró la puerta. El frío seguía adherido a su piel. Pero la sensación de ser observada permanecía. Pesada. Innegable. No era una amenaza. No era el miedo punzante del combate. Era la presencia conocida de la loba. Como si su espíritu rondara justo al otro lado de las paredes. Lena volvió junto al cachorro y se arrodilló a su lado. Sus dedos rozaron el pelaje suave. Los ojos dorados del pequeño se volvieron hacia la puerta. Alerta. Como si también hubiera oído el llamado de su madre. El pecho de Lena se cerró. El dolor por Ethan ascendió como una marea. Pero esta vez traía consigo una chispa de esperanza. Pensó en la loba. Otra madre luchando por su hijo. Sus aullidos eran prueba de un amor que desafiaba incluso a la tormenta. Lena apretó los puños. Las uñas se hundieron en las palmas, conteniendo lágrimas que no había derramado desde el funeral. El corazón se le sentía más ligero. Como si ella y la loba compartieran una misión silenciosa. Unidas por la pérdida. Por la determinación. Mantuvo la lámpara encendida. Su luz era un faro frente a la oscuridad. Se sentó junto a la ventana, observando el prado sepultado por la nieve. La loba estaba ahí fuera. Lena lo sabía. Esperando. Vigilando. Del mismo modo en que ella había esperado por Ethan en aquellas últimas horas impotentes. Ella sigue contigo, susurró al cachorro. Una promesa para ambos. La tormenta continuó rugiendo. Pero dentro de la cabaña, un lazo frágil resistía. Un hilo de confianza tejido a través de la noche. La ventisca rugía en las montañas Bitterroot. Sus vientos helados arañaban la cabaña, la nieve se acumulaba contra las paredes. Dentro, la estufa crepitaba. Su luz cálida envolvía la caja de madera donde dormía el cachorro. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones tranquilas. Lena Harper estaba junto a la ventana. La lámpara de aceite temblaba en su mano. Sus ojos se perdían en el vacío blanco del exterior. La furia de la tormenta había aumentado desde el aullido que había oído antes. Un sonido frágil. Pero imposible de olvidar.
Sus instintos de soldado le exigían actuar. Se levantó. Las botas apenas crujieron sobre el suelo. Se acercó a la puerta. La luz de la lámpara temblaba en su agarre. El corazón le latía con fuerza. No por miedo, sino por la certeza de que algo profundo estaba a punto de revelarse. Entornó la puerta. El viento rugió. La nieve le azotó el rostro. El porche quedó bañado por la luz. Y allí estaba. La loba. De pie frente a la tormenta. Su pelaje plateado empapado, cargado de hielo. Su cuerpo delgado se balanceaba levemente por el agotamiento. El hocico rozó el suelo de madera, dejando un rastro de nieve derretida. Las orejas erguidas. Los ojos dorados brillando con una fuerza serena. Emitió un aullido suave. Apenas audible. Pero atravesó el pecho de Lena como una hoja. Era una despedida. Cargada con todo el peso del amor de una madre. La mirada de la loba pasó de Lena a la caja donde dormía su cría. El pelaje gris del cachorro se agitó, como si sintiera su presencia. Lena quedó inmóvil. El tiempo parecía detenido. Solo existían ellas dos. Y el vínculo silencioso entre dos madres unidas por la pérdida y la confianza. La loba no intentó entrar. Su cuerpo permaneció en el umbral. Como si aquel límite fuera una línea que no podía cruzar. Volvió a apoyar el hocico en el suelo. Un gesto deliberado. Marcando el lugar donde había confiado su cría Lena. Luego dio un paso atrás. El cuerpo bajo. El pelaje cubierto de nieve. Pero sus ojos no se apartaron de la caja. Bebían la imagen de su hijo. Vivo. A salvo. Otro aullido surgió. Más corto. Casi un susurro. No llamaba a su cría. Era gratitud. Una vibración que pareció recorrer el prado, incluso bajo el caos de la tormenta. La loba giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Lena por un instante. No había amenaza. No había miedo. Solo reconocimiento. ¿Un acuerdo silencioso? Lena era la elegida para esa tarea. Su fuerza, aunque menguante, conservaba una dignidad feroz. La determinación de una madre intacta pese a la tormenta y al agotamiento. Dio un último paso hacia la nieve. Su figura plateada se difuminó en la blancura. Y desapareció. El porche quedó vacío. El aullido del viento llenó el espacio. Lena cerró la puerta. El frío seguía adherido a su piel. Y el pecho. Apretado por un dolor antiguo. Y una promesa nueva. El mismo dolor crudo que la había aprisionado desde la muerte de Ethan volvió a envolverla. Pero esta vez estaba entrelazado con algo nuevo. Un respeto profundo por el sacrificio de la loba. Lena dejó la lámpara sobre la mesa. Sus manos temblaban. Cerró los puños con fuerza, clavando las uñas en las palmas para contener las lágrimas. No había llorado desde el funeral de Ethan. Y no lo haría ahora. No cuando la confianza de la loba exigía fortaleza. Se acercó a la caja. Sus ojos se posaron en el cachorro, su pequeño cuerpo acurrucado entre las mantas, ajeno a la despedida que acababa de ocurrir. La responsabilidad cayó sobre ella como un manto. Pesado. Pero sagrado. Había sido elegida no solo para salvar a ese cachorro, sino para encontrar un camino a través de su propio dolor. Para sanar llevando adelante el amor de la loba. La foto de Ethan reposaba sobre la mesa. Su sonrisa brillaba a la luz del fuego. Por un instante, pareció fundirse con la mirada penetrante de la loba. Ambos la impulsaban a seguir. Lena se arrodilló junto al cachorro. Sus dedos rozaron el pelaje suave, el calor de su cuerpo la ancló al presente.
Lo haré, susurró. No solo al cachorro, sino a la loba. A Ethan. Y a sí misma. Las palabras fueron un salvavidas. Un lazo que la ataba a una misión que no había buscado. Pero que no podía abandonar. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro, la respiración constante del cachorro marcaba un ritmo sereno frente al caos. Y en ese contraste, una chispa de propósito se encendió en su interior. Frágil. Pero innegable. La ventisca había pasado. Las montañas Bitterroot yacían cubiertas por un manto de nieve fresca. El prado brillaba bajo un sol débil de la mañana. Lena Harper se detuvo en el umbral de la cabaña. Su aliento se convertía en vapor mientras sus ojos seguían el camino que tenía delante. La partida de la tormenta había traído claridad. El cachorro, ahora lo bastante fuerte para sobrevivir, necesitaba ayuda más allá de lo que ella podía ofrecer. La estación de guardabosques, a 6 millas de distancia, era su única opción. La única manera de asegurar su futuro. De honrar la confianza de la loba. Dentro de la cabaña, el cachorro tropezaba por el suelo. Sus ojos dorados brillaban. Las orejas caídas se agitaban con curiosidad. Su pelaje gris, antes apelmazado, ahora relucía. Sus pasos, aún inseguros, mostraban una nueva confianza. Lena se arrodilló junto a él. Sus dedos recorrieron su suave pelaje. Sintió una mezcla de determinación y temor. Forró su vieja mochila militar con una manta gastada, formando un nido. Colocó al cachorro dentro con cuidado. La cabeza asomó. Su pelaje rozó su hombro. Ese calor la sostuvo. Empacó agua, pan, una linterna. Y su cuchillo de combate. Luego se detuvo ante la mesa. La foto de Ethan. Su sonrisa eternamente detenida en los 6 años. Parecía asentir. «¿Vienes conmigo, de acuerdo?», susurró. Como si hablara con su hijo. Se colgó la mochila al hombro. El leve gemido del cachorro sonó como un aliento de ánimo. Y salió al prado. La nieve crujía bajo sus botas. El viento frío tiraba de su chaqueta. Pero Lena avanzaba con propósito. Su entrenamiento militar la guiaba por el terreno irregular. El calor del cachorro era un ancla silenciosa en su espalda. Casi a 2 millas del camino, el prado se estrechó. Pinos bajos. Un viejo álamo caído. Entonces Lena vio algo en la nieve. Una forma inmóvil. Enroscada. Cubierta de escarcha. El aliento se le detuvo. Un frío más profundo que el del aire le recorrió los huesos. Era la loba. Su pelaje plateado brillaba al sol. Su cuerpo descansaba en una quietud serena. La cabeza apoyada sobre las patas delanteras. Lena se detuvo. El corazón le pesó. Reconoció a la madre que había arrastrado a su cachorro hasta la salvación. En el costado de la loba se veía una vieja cicatriz, irregular, tal vez de una trampa o una bala. Arañazos marcaban sus patas. Huellas de un viaje agotador entre hambre y peligro. No había heridas recientes. No había violencia. Solo el cansancio silencioso de una misión cumplida. Había llevado a su hijo tan lejos como pudo. Y luego se había recostado. Como guardiándose a sí misma en un último acto de desafío. Lena se arrodilló. Su mano enguantada quedó suspendida sobre la nieve. No se atrevió a tocarla. El pecho se le cerró. Tristeza. Asombro. El sacrificio de la loba reflejaba su propia lucha por Ethan. Una lucha que ella no había ganado. Pero esta vez podía continuar. Los ojos de Lena se nublaron. La imagen de la loba se mezcló con los recuerdos de Ethan. Sus pequeñas manos soltándose. La luz fría del hospital.
Apretó los puños. Las uñas se hundieron en la piel. No lloraría. El cachorro se movió en la mochila. Rozó su hombro con el hocico. Un gemido suave. Vida. La loba había confiado en ella. Y esa confianza encendió una determinación feroz. Una promesa imposible de romper. Ella hizo todo por ti, murmuró Lena. Al cachorro. A la loba. A Ethan. Las palabras sellaron su camino. Se puso de pie. Miró una última vez el cuerpo sereno de la loba. Un homenaje silencioso a la fuerza de una madre. La estación aún estaba lejos. Pero sus pasos eran firmes. El peso del cachorro endureció su resolución. Lo llevaría hasta allí. Por su supervivencia. Por la loba. Por Ethan. Por la parte de sí misma que aún luchaba por recuperar. Lena abrió la mochila. Las manos le temblaban. Sacó al cachorro con cuidado. Y lo colocó en la nieve, junto al cuerpo de su madre. El viento agitó su pelaje gris. Los ojos dorados parpadearon bajo la luz. Dio un paso vacilante. Rozó con el hocico el pelaje plateado. Un gemido suave escapó de su garganta. No hubo respuesta. Solo el silencio del prado. Y el abrazo quieto de la nieve. El cachorro se acercó más. Se acurrucó contra ella. Apoyó la cabeza en su pecho. Buscando el calor que una vez lo protegió. Gris sobre plata. Un instante fugaz de reencuentro bajo el sol invernal. Lena se arrodilló a unos pasos. La respiración contenida. Observó los empujones suaves. Los gemidos que se apagaban poco a poco. Y comprendió. Que el amor de una madre nunca desaparece. Al cabo de un momento, el cachorro levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Lena, firmes, sin miedo. Luego avanzó hacia ella. Sus pasos eran torpes, inseguros, pero decididos. Dejó atrás el cuerpo de su madre sin mirar atrás. El gesto fue simple. Y, al mismo tiempo, inmenso. Era el reconocimiento silencioso de que Lena era ahora su guardiana. La elegida por la loba. El pacto que habían sellado en el prado días atrás. Se había cumplido. Las rodillas de Lena se hundieron en la nieve. Sus ojos se fijaron en la loba. Y por primera vez desde la muerte de Ethan, las lágrimas se liberaron. Cayeron calientes sobre sus mejillas heladas. Lloró en silencio. Los hombros le temblaban. No solo por la loba, sino por Ethan. Por el dolor que había encerrado durante tanto tiempo. Que ahora se desbordaba como un río sin dique. El sacrificio de la loba reflejaba su propia lucha desesperada por salvar a su hijo. Las noches en el hospital. Las oraciones sin respuesta. Pero aquí. Con el cachorro. Había logrado salvar una vida. Una pequeña redención. Una grieta en la armadura que había rodeado su corazón. Lena tomó al cachorro. Sus dedos se hundieron en el pelaje tibio y lo atrajo hacia sí. Ella lo dio todo para mantenerte con vida, susurró. La voz se le quebró. Las palabras tendieron un puente entre su dolor y el de la loba. La sonrisa de Ethan apareció en su mente. No acusadora. Sino suave. Como si aprobara. Las lágrimas se fueron apagando. Lena se limpió el rostro. El frío le ardía en la piel. No estaba completa. Pero estaba remendada. Unida por el amor de una loba. Y la vida de su cachorro. Lena lo comprendió entonces. La loba no solo había salvado a su cría. La había salvado a ella también. Le había dado un propósito. Algo que la arrancara del abismo de la pérdida.
La misión de la loba había terminado. Había entregado a su hijo a salvo. Y luego se había recostado en la nieve, con el descanso que se había ganado. Lena acomodó al cachorro en la mochila. Su calor era un pulso constante contra su hombro. Lo llevaría a la estación de guardabosques. No solo por su supervivencia, sino para honrar la confianza de la loba. Un voto que las unía más allá de las especies. Se puso de pie. Sus ojos permanecieron un instante más en la figura serena de la loba, abrazada por el prado. Gracias, susurró. A la loba. A Ethan. Su voz era firme, pese al dolor. Algo nuevo despertaba en su interior. Una fuerza nacida del duelo, pero templada por la esperanza. Lena se dio la vuelta. La nieve crujió bajo sus botas. Los gemidos suaves del cachorro la guiaban hacia adelante. El prado se extendía, vasto y silencioso, llevando el legado de la loba en la pequeña vida apoyada en su espalda. El prado cubierto de nieve se extendía sin fin ante Lena Harper mientras avanzaba por las montañas Bitter Road. Sus botas se hundían en los montículos de polvo blanco. El trayecto de 6 millas hasta la estación había sido extenuante. El frío mordía su piel expuesta. Pero el peso del cachorro en su mochila militar la mantenía firme. Sus gemidos suaves, amortiguados por la manta, eran un recordatorio constante de la confianza de la loba. Una confianza que Lena llevaba como un juramento sagrado. El cachorro, ahora más fuerte, asomó la cabeza de pelaje gris. Sus ojos dorados brillaban. Las orejas caídas se agitaban con el gemido bajo del viento. El viaje estaba llegando a su fin. Entre los pinos apareció la silueta de la estación. Una cabaña de madera envejecida, con una fina columna de humo saliendo de la chimenea. El corazón de Lena latía con fuerza. No por el cansancio, sino por la incertidumbre. ¿Entenderían los guardabosques el sacrificio de la loba? ¿O reducirían toda aquella historia a un simple expediente? Ajustó la mochila. Sintió el calor del cachorro contra su hombro. Y siguió adelante. La puerta de la estación chirrió al abrirse. Apareció Tom Grayson. Un guardabosques de barba plateada y ojos cansados. Miró a Lena. Y luego a la mochila, de donde asomaba el pelaje del cachorro. Un gemido suave escapó. «Estás muy lejos de cualquier lugar», dijo Tom. Su voz era áspera, pero no cruel. Se hizo a un lado para dejarla entrar. El calor de la estufa la envolvió. Los dedos entumecidos comenzaron a descongelarse. Lena dejó la mochila en el suelo y mostró al cachorro. Entonces se empezó a contar su historia. El sonido de arrastre en la niebla del amanecer. La loba llevando una bolsa destrozada. El cuerpo frágil del cachorro. Las huellas rodeando el porche. La ventisca. Y el cuerpo de la loba, enroscado en el prado, sereno en la muerte. Tom escuchó en silencio. Se acarició la barba. Sus ojos se suavizaron con un respeto profundo por aquella historia de amor maternal. Sirvió té de una tetera abollada. Le ofreció asiento junto al fuego. Y preguntó por la salud del cachorro. «Está más fuerte ahora», dijo Lena con calma, señalando sus ojos brillantes y sus pasos inseguros. Tom asintió. Observó al cachorro, que se movía en la mochila como si sintiera la gravedad del momento. Una hora después, el rugido de un camión rompió la quietud de la estación. 2 agentes de control de fauna entraron. Uniformes impecables. Rostros distantes. Traían una jaula metálica. Y una carpeta. Sus miradas se posaron en el cachorro. Uno de ellos, delgado y de voz cortante, se arrodilló para examinarlo. Murmuró términos como cuarentena y rehabilitación. «Este cachorro debe ser procesado», dijo, hojeando los formularios. «Custodia estatal».
Procedimiento estándar. El otro agente preparó la jaula. Los barrotes brillaron fríos a la luz del fuego. El estómago de Lena se retorció. Sus manos se aferraron a la mochila. El cachorro gimió. Se apretó contra ella, como si percibiera la amenaza. Lena se levantó. La voz le temblaba. Pero era firme. No lo entienden, dijo, con los ojos encendidos. Su madre me eligió a mí, no a ustedes. El silencio cayó. Lo arrastró a través del infierno. Murió para mantenerlo con vida. Y confió en mí para terminar lo que ella empezó. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Inquebrantables. El gemido del cachorro acompañó su desafío. Dio un paso al frente. Los puños cerrados. La compostura de soldado ocultando la tormenta interior. No permitiré que se lo lleven sin saber lo que ella sacrificó. Los agentes se miraron entre sí. Su seguridad comenzó a flaquear. El hombre delgado bajó la mirada al portapapeles. El bolígrafo se detuvo. Duda. La sala quedó en tensión. Solo el crepitar del fuego rompía el silencio. La determinación de Lena era un muro. Forjado por el sacrificio de la loba. Y su propio dolor enterrado. Tom Grayson carraspeó. Su voz, baja pero firme, atravesó el enfrentamiento. Ella dice la verdad, afirmó. Este cachorro no es solo un animal más. Se inclinó hacia adelante. Tiene una historia. Y merece ser escuchada. Propuso un acuerdo. Trátenlo como un caso especial. Permitan que Lena lo cuide temporalmente mientras se realizan más evaluaciones. Hizo una pausa. Denle una oportunidad de demostrar que puede hacerlo. Los agentes vacilaron. Tras un murmullo entre ellos, el hombre delgado escribió una nota. La mandíbula tensa. Está bien, dijo al fin, con voz seca. Y en ese instante, Lena supo que la promesa de la loba seguía viva. Custodia temporal pendiente de revisión. Informará sobre su estado cada semana, o volveremos. Cerró el portapapeles de golpe. La jaula quedó intacta. Una concesión silenciosa ante la firmeza de Lena. Lena exhaló lentamente. Los hombros se le relajaron. El calor del cachorro contra su cuerpo fue un salvavidas. Había ganado una pequeña victoria. No solo para el cachorro, sino para la loba, cuya confianza había honrado. Se volvió hacia Tom. Sus ojos brillaban de gratitud. Gracias, dijo, con voz suave pero firme. El reconocimiento de un soldado hacia un aliado. Tom asintió. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Y la despidió con un gesto mientras ella se colocaba la mochila. El cachorro frotó el hocico contra su hombro. Su pelaje rozó su cuello. Una confirmación silenciosa de su vínculo. Lena volvió a salir a la nieve. La estación quedó atrás. El prado se abrió ante ella. Se sentía más ligera. Como si hubiera llevado el recuerdo de Ethan a través de esa batalla. Protegiendo al cachorro como no había podido proteger a su hijo. El camino a casa se extendía delante. Y con cada paso, los suaves gemidos del cachorro resonaban como el legado de la loba. Una promesa cumplida. En el corazón de Bitter Road. La cabaña en las montañas Bitter Road permanecía en silencio. Bajo un pálido sol invernal. Sus troncos envejecidos eran un refugio. Frente al prado cubierto de nieve. Lena Harper regresó de la estación con un peso menos sobre los hombros. El cachorro seguía siendo suyo. Al menos por ahora. Dejó la mochila militar en el suelo. El cachorro salió torpemente. Su pelaje gris captando la luz mientras cruzaba el piso tambaleándose.
Sus ojos dorados brillaban con vida. Nada quedaba de la criatura frágil que había encontrado dentro de la bolsa destrozada. Lena lo observó. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La primera en meses. Lo llamó Ember. No por el fuego, sino por la pequeña luz constante que había encendido en su vida. Una chispa de esperanza, surgida de las cenizas de su dolor por Ethan. Sus días encontraron un ritmo simple, tan natural como el viento en el prado. Lena cocinaba en la estufa de leña. El aroma del guiso se mezclaba con el calor resinoso del pino ardiendo. Arrancaba trozos de pan para Ember. Él mordisqueaba con entusiasmo, sus pequeños dientes rozando sus dedos. Nunca lo encerró. Nunca lo ató. Lo dejó moverse libremente por la estrecha cabaña. Sus patas repiqueteaban sobre las tablas gastadas. Era su promesa a la loba. Ember crecería como lo que era. Una criatura salvaje. Amada y protegida. Pero libre. Cada mañana, Lena abría la puerta. Ember corría al prado. Su pelaje gris brillando al sol, persiguiendo sombras sobre la nieve. Y siempre regresaba. Buscaba sus ojos. Como si la reconociera como familia. Un lazo forjado por la confianza de la loba. Lena comenzó a reparar la cabaña. Sus habilidades de soldado en acción. Aseguró tablas sueltas del porche. Selló grietas en las paredes. Creó un refugio seguro para Ember. Como una vez soñó hacerlo para Ethan, el hijo que perdió en un accidente cruel. Ember crecía rápido. Su cuerpo se fortalecía. Sus movimientos ganaban firmeza. Sus ojos, antes apagados por el cansancio, brillaban ahora como oro pulido. Las orejas, antes caídas, se alzaban a medias, atentas a cada sonido. Era un torbellino de travesuras. Saltaba sobre las sombras de la estufa. Mordisqueaba la bufanda de Lena jugando. Sus suaves gemidos burbujeaban de alegría. A menudo se acurrucaba junto a la mesa, donde descansaba la foto de Ethan. En su marco plateado. Su pelaje gris rozaba las patas de madera, como si lo atrajera la presencia del niño. En la mirada de Lena. Una noche, mientras Lena estaba sentada en el sillón chirriante, Ember saltó a su regazo. Su pequeño cuerpo fue un peso cálido contra su pecho. Se hizo un ovillo. Su respiración era tranquila. Su pelaje, suave bajo sus dedos. La sensación era dolorosamente familiar. El pequeño cuerpo de Ethan, acurrucado contra ella, llenando las noches silenciosas antes del accidente. El corazón de Lena latió con fuerza. Pero el dolor era distinto ahora. Más suave. Entrelazado con un calor que no había sentido en años. Acarició el pelaje de Ember. Su voz fue baja y tierna. Le contó historias de Ethan. De los prados que habían recorrido. De las risas que una vez llenaron su mundo. Te habría amado, susurró. No solo al cachorro, sino también a su hijo. 2 niños. Unidos por su amor. La presencia de Ember fue un bálsamo. Sanó heridas que ella creía permanentes. Comenzó a sonreír. Primero tímidamente. Luego con más libertad. Su corazón se sentía más liviano. Como si Ember le hubiera devuelto una parte de Ethan. No para reemplazarlo, sino para recordarle que aún podía amar. A menudo, la mirada de Lena se perdía en el prado. Allí donde sentía que el espíritu de la loba aún permanecía. No como un fantasma,
sino como una satisfacción silenciosa. Una madre en paz, sabiendo que su hijo estaba a salvo. Lena mantuvo el ritual. Cada día colocaba un cuenco de cerámica con agua en el porche. Había comenzado como una ofrenda para la loba. Sabía que no regresaría. Su cuerpo descansaba en el prado donde la había encontrado. Pero el gesto honraba la promesa. Estoy cuidando de tu hijo, susurraba al viento. Un juramento intacto. Lena sabía que Enver no sería suyo para siempre. Era hijo de la naturaleza, destinado a los bosques y praderas de Bitterroot. Cuando llegara el momento, lo dejaría ir, tal como la loba había confiado en ella. Cada noche, Lena se sentaba junto a la mesa. La foto de Ethan brillaba a la luz de la lámpara. Le hablaba en voz baja. «Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad?» No era una duda. Era una búsqueda de aprobación. De su hijo. De la loba. De la fuerza para continuar. Ese compromiso con el legado de la loba la había transformado. La hizo más fuerte. No solo como soldado, que había conocido la guerra y la pérdida, sino como madre, que perdió a su hijo. Y aún así encontró el valor para amar de nuevo. Los saltos juguetones de Enver. Su peso tibio en su regazo. Sus ojos confiados. Eran regalos. No solo de la loba, sino de un universo que durante tanto tiempo le había parecido cruel. El dolor por Ethan seguía allí. Pero ya no estaba sola con él. Un dolor silencioso que nunca desaparecería del todo, pero que ya no la consumía. Había aprendido a sostenerlo junto a la esperanza, a permitir que el amor coexistiera con la pérdida. La cabaña, que antes había sido solo un refugio contra el dolor, se había convertido en un hogar. Sus paredes resonaban con el suave repiqueteo de las patas de Enver y el crepitar constante del fuego. Una tarde, Lena estaba de pie en el porche, observando cómo el prado brillaba bajo la luna creciente, mientras el aullido lejano de un lobo se deslizaba por el aire. Sintió la aprobación de la loba, un gesto silencioso de la naturaleza, como si el mundo salvaje reconociera que estaba cumpliendo su papel. Enver rozó su pierna, su pelaje tocando su mano, y Lena sonrió. Una sonrisa real, de esas que alcanzan los ojos. «Estamos bien», susurró. A Enver, a Ethan, a la loba. Su voz llevaba la fuerza de una mujer transformada por el amor, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que podía amar con intensidad, y, cuando llegara el momento, dejar ir. La primavera llegó a las montañas Bitterroot, transformando el prado frente a la cabaña de Lena Harper en un tapiz vibrante de verde. La nieve se había derretido, dando paso a una hierba exuberante salpicada de flores silvestres que se mecían bajo el sol cálido de la mañana. Lena salió al exterior. Sus botas pisaban suavemente la tierra, el aire vibraba con el zumbido de los insectos y el aroma dulce del trébol en flor. Enver, el cachorro de lobo ya más grande, corría delante. Su pelaje gris y elegante brillaba a la luz. La cola se movía, las orejas se alzaban a medias, y saltaba entre la hierba persiguiendo presas invisibles. Su energía juguetona contrastaba con la criatura frágil que Lena había encontrado meses atrás. Aún así, nunca se alejaba demasiado. Siempre miraba atrás para asegurarse de que Lena estuviera cerca. Cuando sus ojos dorados se cruzaban con los de ella, una confianza profunda le calentaba el corazón. Lena llevaba su vieja mochila militar. El peso le resultaba familiar, agua, un cuchillo, y cuidadosamente guardada dentro, la foto de Ethan en su marco plateado. Un compañero silencioso en su caminata. Se movía con facilidad, con pasos más ligeros que en invierno. La vitalidad del prado reflejaba el cambio que había ocurrido dentro de ella. Se detuvo para observar a Enver correr tras una mariposa, sus patas levantando pequeños mechones de hierba. Una sonrisa poco común curvó sus labios, una que no sentía desde que Ethan corría por los campos de Missoule,
su risa resonando en su memoria. El momento fue breve, pero la sostuvo. Un recordatorio de que la alegría aún podía existir en medio de la pérdida. Una brisa suave recorrió el prado, trayendo consigo un aullido lejano, grave y profundo, que hizo que Lena contuviera el aliento. Era un sonido que conocía bien, eco de los llamados de la loba en aquellas primeras noches, despertando su conexión con lo salvaje. Al internarse más en el prado, Lena percibió movimiento entre la hierba. Un pequeño cachorro de lobo, de pelaje gris pálido casi blanco, salió tambaleándose de entre un grupo de tréboles. Era más pequeño que Ember había sido. Sus ojos dorados, llenos de curiosidad. Inclinó la cabeza y los observó, con pasos inseguros, pero sin miedo. Lena se quedó inmóvil, apretando la correa de la mochila, recorriendo el paisaje con la mirada. Más lejos, sobre una pequeña elevación, estaba un lobo más grande. Su pelaje plateado brillaba al sol, su postura erguida y alerta. Las orejas altas, los ojos atentos, fijos en Lena y Ember con una intensidad serena. A diferencia de la loba que había llevado a Ember hasta ella, este lobo irradiaba fuerza. No tenía cicatrices. Su presencia sugería una manada intacta, una familia prosperando en el abrazo de Bitterroot. No se acercó. No aulló. Solo observó. Ember se detuvo. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se tensó al notar al cachorro más pequeño. Soltó un leve gemido, sus ojos yendo del cachorro a Lena, pero no avanzó hacia él. En cambio, dio un paso hacia ella. Rozó su pierna con el cuerpo. Una elección deliberada. Lena permaneció inmóvil, el corazón latiendo con fuerza bajo el peso de la mirada del lobo adulto. No era amenazante. No era la mirada de un depredador. Era familiar. Como la de la loba meses atrás. Una mirada de reconocimiento. Lena observó a Ember. El sol iluminaba su pelaje gris. Su confianza en ella era absoluta. Vio la oportunidad frente a él, unirse a los suyos, correr con la manada, vivir como la loba había deseado. Y aún así, su decisión de quedarse, de apoyarse contra ella, despertó un dolor dulce y amargo en su pecho. Como cuando había sostenido el recuerdo de Ethan sin querer soltarlo. Lena se arrodilló. Sus dedos se hundieron en el pelaje de Ember. Su toque era suave, pero firme. Y te irás, susurró. No con tristeza, sino con claridad. Comprendía que su papel siempre había sido temporal. Un puente entre el sacrificio de la loba y el futuro de Ember. El lobo grande dejó escapar un aullido suave. Una sola nota suspendida en el aire. Luego se giró y condujo al cachorro más pequeño lejos. Sus figuras se fundieron con la hierba. El prado quedó en silencio. El corazón de Lena se sintió liviano. No herido. Liberado. Entendió que dejar ir a Ember sería el último acto de su promesa a la loba. Una forma de honrar el amor que lo había llevado hasta ella. Se levantó, sacudiéndose la hierba de las rodillas, y continuó caminando. Ember trotaba a su lado, su pelaje brillando al sol. El prado se extendía amplio, lleno de vida. Y en ese instante, Lena sintió una esperanza serena. No solo para Ember, sino para ella misma. Una mujer aprendiendo a cargar el amor y la pérdida en igual medida. El encuentro permaneció en su mente mientras caminaban. Había visto al mundo salvaje llamar a Ember, y aún así, él la había elegido, por ahora. Era un regalo. Y también un recordatorio. La confianza de la loba exigía que lo preparara para el día en que se iría. Los dedos de Lena rozaron la mochila donde descansaba la foto de Ethan. Sintió su presencia, no como una herida, sino como una guía. La mirada del lobo grande, tan parecida a la de la loba, no contenía juicio. Solo comprensión. Lena formaba parte de esa historia. Una guardiana temporal en el viaje del cachorro. Miró a Ember, saltando alegremente, contrastando con la solemnidad del momento, y sonrió. Una sonrisa verdadera.
Estarás listo, murmuró. Una promesa. No de retenerlo, sino de dejarlo ir cuando llegara el momento. El prado pareció vibrar en aprobación. La hierba se meció. Las flores silvestres asintieron bajo el sol de primavera. Lena y Enver siguieron caminando uno junto al otro, su vínculo, frágil y hermoso, llevando el legado de la loba y la memoria de Ethan hacia el futuro. Un futuro donde amar significaba tanto aferrarse con fuerza como saber dejar ir. La cabaña brillaba bajo el suave parpadeo de una lámpara de aceite. La luz cálida proyectaba sombras sobre la mesa de madera gastada donde Lena Harper estaba sentada. Era una tranquila noche de primavera en las montañas Bitter Road, y el prado exterior vibraba con el murmullo de una nueva vida. Los dedos de Lena, endurecidos por su pasado como soldado, sostenían un lápiz. La punta temblaba apenas mientras escribía en un cuaderno ajado. A su lado, la foto de Ethan enmarcada en plata capturaba la luz de la lámpara, su sonrisa de 6 años era una presencia constante, como si la observara mientras trabajaba. Su letra, aunque insegura, era clara. Cada palabra era testimonio del camino que la había transformado. La loba trajo a su cachorro hasta mí porque no podía salvarlo sola, escribió, en silencio, pero con el corazón resonando fuerte. Lo he cuidado, pero lo dejaré ir, porque el bosque no retiene para siempre lo que concede. ¿Relató la historia completa? El sonido de arrastre en la niebla del amanecer. La bolsa destrozada arrastrada por una madre de pelaje plateado. El cachorro frágil en su interior. Las huellas rodeando el porche. El rugido de la ventisca. Y el cuerpo de la loba, recogido en el prado, sereno en su descanso final. Enver, el cachorro, había sido su luz. Una chispa de esperanza tras la oscuridad de la muerte de Ethan. Lena se detuvo. Sus ojos recorrieron el rostro de Ethan en la fotografía y también escribió sobre él. Sobre cómo sentía que su espíritu había guiado a la loba hasta ella. Sobre cómo le había enseñado a amar de nuevo, a sostener con fuerza y a soltar con suavidad, del mismo modo en que él la había dejado, pero nunca abandonado su corazón. Cerró con una verdad que se sintió como una revelación. La loba plateada no solo salvó a su cachorro. Me salvó a mí. Me enseñó que el sacrificio es darlo todo por una oportunidad. Las palabras la anclaron. Un mapa de su transformación grabado en tinta y memoria. Lena cerró el cuaderno, sus dedos descansando un instante sobre la cubierta desgastada, y alzó la vista hacia el prado más allá de la ventana. La hierba se mecía bajo la luna creciente, su luz plateada reflejando el pelaje de la loba. Imaginó la historia de aquella loba extendiéndose, llevada como un aullido por el viento, tocando corazones mucho más allá de Bitter Road. Quería que otros conocieran a esa madre que, entre dolor y agotamiento, arrastró una bolsa por la naturaleza salvaje para salvar a su hijo. Que confió su vida a una extraña y encontró paz cuando supo que estaba a salvo. Su voz, aunque silenciosa, ardía con una urgencia serena. Que esta historia recuerde a las personas que el amor, humano o animal, es el valor de darlo todo por la esperanza. Una lección que la naturaleza enseñaba con cada hoja que crujía y cada llamado lejano. Pensó en otros como ella. Personas que habían perdido a alguien querido, con el corazón cubierto por la sombra del duelo. Quizá este relato sería una luz, como Enver lo había sido para ella. Un recordatorio de que incluso la oscuridad más profunda puede ser atravesada por la luz. Dejó el lápiz. Una sensación de cierre descendió sobre ella, como si no hubiera escrito solo para sí misma, sino para Ethan, para la loba, para un mundo que necesitaba escuchar. Es suficiente, susurró. Había aprendido una verdad que trascendía las especies. El amor de una madre, ya fuera loba o mujer, es una fuerza que desafía cualquier frontera. La loba, con su viaje desesperado. Y Lena, con su dolor inquebrantable. Habían luchado por sus hijos, unidas por la misma devoción. Comprendió que soltar no era perder, sino respetar. Una reverencia al orden natural, a las vidas destinadas a correr libres. La loba había confiado a Enver a su cuidado, creyendo que lo protegería hasta que pudiera volver a lo salvaje.
Y Lena también lo liberaría cuando llegara el momento. Así como llevaba la memoria de Ethan, no como una cadena, sino como una luz interior. El legado de la loba era inmenso. Era Ember creciendo fuerte en la cabaña. Era Lena transformada por el amor. Era la historia de un amor salvaje, indomable, incondicional, más fuerte que la muerte. Lena miró a Ember, dormido junto a la mesa. Su pelaje gris brillaba bajo la lámpara, y su respiración marcaba un ritmo suave en el silencio. Sintió algo que no había sentido desde la muerte de Ethan. No el fin del dolor, sino el equilibrio. Una forma de vivir con él. El duelo seguía allí, como un dolor tenue, pero ya no la definía. Se levantó despacio y abrió la puerta de la cabaña. El aire nocturno era fresco, con aroma a hierba y pino. Un aullido distante cruzó el prado, recordándole que el bosque seguía vivo, su pulso intacto. Salió al porche. Ember se movió para seguirla, rozando su pierna. Las estrellas brillaban intensamente, un dosel de luz que parecía contener el espíritu de la loba, la sonrisa de Ethan y la promesa del futuro de Ember. Lena permaneció allí, con el prado extendiéndose ante ella, sintiendo como la historia de su viaje se asentaba en la tierra. Un relato que resonaría mucho después de que ella y Ember tomaran caminos distintos. Lo logramos, murmuró. A la loba. A Ethan. Al cachorro a su lado. Su voz llevaba el peso del amor. Y la fuerza necesaria para dejarlo ir. El aullido volvió a escucharse, más lejano esta vez. Una canción de lo salvaje que llevaría su historia para siempre a través de los bosques, sobre las montañas, y hasta los corazones de quienes supieran escuchar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría conocer tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste el viaje, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.